Buen día, profesores. Junto con mi compañera Angie Lazo y quien les habla, Gina Moreno, les vamos a explicar RCP básico y RCP avanzado. Primero vamos a comenzar explicando el RCP básico. Bueno, vamos a dar unas definiciones para poder entender el RCP. También se llama reanimación cardiopulmonar. Estas son todas las maniobras realizadas para restaurar una oxigenación y circulación eficientes en un individuo en parada cardiorrespiratoria, con el objetivo de lograr una adecuada recuperación de la función nerviosa superior. En cuanto a una parada cardiorrespiratoria, se define como la interrupción brusca, inesperada y potencialmente reversible de la circulación y respiración espontánea de una persona. Esta parada cardiorrespiratoria se caracteriza principalmente porque el paciente presenta ausencia de la conciencia, ausencia de la respiración y ausencia del pulso. Las causas más comunes del paro cardiorrespiratorio son la trombosis, el infarto agudo de miocardio, el evento cerebrovascular, eh, los golpes fuertes debido a un trauma severo, hemorragias severas como un shock hipovolémico, una descarga eléctrica como una electrocución, ahogamiento, obstrucción de la vía aérea, intoxicaciones o por un esfuerzo físico extremo. En la parada cardiorrespiratoria se tiene en cuenta una cadena de supervivencia extrahospitalaria. Este es el conjunto de acciones sucesivas y coordenadas que permiten salvar la vida y mejorar la calidad de sobrevida de la persona que es víctima de una emergencia cardiorrespiratoria. Aquí se tienen en cuenta 6 eslabones que se deben seguir para realizar un correcto RCP extrahospitalario. El primer eslabón consiste en realizar el reconocimiento y prevención temprana. Aquí se debe realizar un reconocimiento de lo que está sucediendo, se debe evaluar el estado de la persona, el personal que encuentra a la persona se ve identificado ofreciendo ayuda y preguntando qué pasó, se debe observar al paciente si respira o no respira. El segundo eslabón es la activación de la respuesta de emergencia. En este punto se debe llamar inmediatamente al 123 para que llegue cuanto antes los medios sanitarios. Se debe controlar el pulso y la respiración y en caso de que sea necesario este número telefónico se brinda orientación e información a la persona que encuentra al paciente. El tercer eslabón es RCP de alta calidad. En este punto se realiza animación cardiopulmonar de alta calidad una vez detectada la parada cardiorrespiratoria en donde el paciente no tiene pulso, no tiene respiración y no tiene un adecuado estado de conciencia. Se realiza masaje cardíaco y ventilaciones. Ahorita más adelante se explicarán cómo se realizan estas. En el cuarto eslabón se realiza una desfibrilación. Esta se realiza una vez llegue el equipo desfibrilador, se hace una descarga del corazón. Esta se hace con el fin de revertir el ritmo cardíaco de la fibrilación ventricular al ritmo cardíaco normal. El quinto eslabón son los cuidados postparo cardíaco. Estos están encaminados a identificar y tratar la causa precipitante de la parada cardiorrespiratoria, así como evaluar y manejar la lesión cerebral, la disfunción miocárdica y la respuesta sistémica por isquemia o reperfusión secundaria a la misma. Y por último, se encuentra el eslabón de recuperación. En este se realiza una monitorización de los cuidados integrados postparo cardíaco. Los pasos a seguir para realizar un RCP se deben tener en cuenta según la forma secuencial del CABD. El C consiste en compresiones torácicas para mejorar la circulación. La A es la apertura de la vía aérea, la B es de una buena ventilación y la E es una desfibrilación o descarga. También se debe asegurar la escena o el lugar donde se encuentra el paciente, se debe identificar la emergencia, pensando siempre en la seguridad propia, en la víctima y en cualquier otra persona que se encuentre en ese lugar. El segundo paso es evaluar el nivel de conciencia. Para esto se comprueba si la persona responde agitando suavemente los hombros y preguntando en voz alta si se encuentra bien, si se sospecha un trauma cráneoencefálico cervical, se debe evitar los movimientos inapropiados.
El tercer paso se debe pedir ayuda llamando al sistema de emergencias a la línea 123. Si el paciente no responde, se debe evaluar la circulación. Bueno, la técnica para tomar el pulso cariotidio se debe localizar primero la tráquea del paciente usando 2 dedos de la mano. Se debe palpar suavemente la arteria carótida y el pulso por lo menos durante 5 segundos y no más de 10 segundos. Para la apertura de la vía aérea se debe colocar una mano en la frente y la otra en el mentón de la víctima. Se debe inclinar hacia atrás la cabeza y levantar el mentón de la víctima y abrir la boca y verificar si dentro de ella hay cuerpos extraños. Si son visibles o si son fáciles de retirar, se deben extraer con la última falange del dedo índice. Posterior a esto, se debe verificar si el paciente presenta una buena ventilación, revisando si tiene barreras de protección, utilizando las mascarillas para reanimación si es posible. Si no, se puede colocar una barrera sobre la boca de la víctima y se realizan 2 ventilaciones, cada una de 1 segundo, permitiendo así la expansión del tórax y dejando salir el aire. En esta se realizan 2. Bueno, posteriormente se realizan compresiones alternadas con las ventilaciones. Estas compresiones se deben hacer 30 compresiones, 2 ventilaciones. Si se encuentra con otro reanimador, se deben alternar las compresiones, realizando así 15 compresiones por 2 ventilaciones. Estas compresiones se continúan hasta que llegue el desfibrilador. Se debe también evaluar el pulso cada 2 minutos o 5 ciclos. Y si cuando llegue el desfibrilador se dispone a comprobar el ritmo y se procede a realizar descargas en caso de que sea necesario. Las compresiones se deben hacer en la mitad del tórax, a la altura de los 2 pezones, sobre el esternón. Se deben iniciar las compresiones torácicas externas entrelazando las manos y poniéndolas sobre el tórax del paciente a la altura de los 2 pezones, con los codos rectos y los hombros sobre el tórax, formando un ángulo de 90. Se debe comprimir mínimo 5 centímetros de profundidad, no más de 6 centímetros de diámetro antero-posterior del tórax, a una velocidad de 100 a 120 compresiones por minuto, permitiendo que el tórax se comprima de manera completa después de cada compresión, y se debe reducir al mínimo las pausas entre las compresiones. El algoritmo de paro cardíaco en adultos según la AJA es el siguiente. Se debe primero que todo confirmar la seguridad de la escena, se debe verificar si la víctima responde, pedir ayuda en voz alta a las personas que se encuentran cerca, mirar si la víctima respira, no respira normalmente, solo jadea o bloquea. Posteriormente a esto se debe activar el sistema de respuesta de emergencia a través de un dispositivo móvil para obtener el desfibrilador, el DEA y un equipo de emergencias, o enviar a una persona para que lo traiga. Posteriormente a esto se inicia la RCP, comprobando el ritmo, y una vez llegue el desfibrilador, se comprueba el ritmo, se aplica la descarga si procede y se repite cada 2 minutos. Las comprensiones deben ser fuertes y rápidas. Como cuidados de enfermería, se debe valorar al paciente y verificar si tiene o hay presencia de otras lesiones en el momento en que se lo encuentra. En el momento en que llegue el DEA o cuando llegue a la institución de salud, se debe monitorizar los signos vitales, especialmente la función cardíaca, mediante el electrocardiograma. Se debe también ubicar al paciente en una superficie plana sin generar movimientos bruscos para no generar otras lesiones. Monitorizar también al paciente post-reanimación. Se debe identificar la causa de la parada cardiorrespiratoria y prevenir la recurrencia de esta. Buen día, docentes. En este video les vamos a hablar de RCP avanzado. Son todas las medidas que se aplican para tratar o hacer un tratamiento definitivo en la parada cardiorrespiratoria, y estas están agrupadas
en tres apartados fundamentales. El primero es valorar la vía aérea y la ventilación. El segundo son los accesos circulares, fármacos y líquidos, que se centra pues en la circulación. Y el último es el diagnóstico y tratamiento de las terminas, ya dependiendo pues del diagnóstico, como se menciona. Ya en cuanto a la primera fundamento, vía aérea y la ventilación, pues antes de comenzar con este tenemos que hacer previamente una valoración del estado de conciencia. Para esta valoración podemos tener en cuenta la escala de Glasgow y también podemos usar lo que es la valoración por pares craneales o reflejos, tanto los profundos como los superficiales. Bueno, ya específicamente en la vía aérea y la ventilación, como primer punto, debemos de tener una vía aérea permeable y una ventilación eficaz. Llegado caso, pues ya que toque hacer la intubación orotraqueal. El segundo paso es pues mirar los pasos y las técnicas a realizar, pues que entre estas el primero es ubicar o posicionar la vía aérea. El segundo es mirar si necesitamos de la cámara de Helen para poder mirar, tanto valorar como poder ayudar a una intubación o a dar un mejor soporte de ventilación al paciente. El tercer paso es la aspiración de secreciones, ya que si hay secreciones, estas nos van a instruir tanto el paso de oxígeno como la intubación. El cuarto paso es la ventilación con el ambo, ya pues cuando se ha pasado bien sea el tubo o se coloca la máscara, entonces se realiza la ventilación. Depende pues, de la situación del estado del paciente y ya pues la técnica definida. Ya pues pasado esta valoración previa, pues ahí sí se decide si se hace una intubación en orotraqueal. En esta intubación debemos de tener en cuenta la escala de Mallampati, tener en cuenta sus diferentes grados o tipos, recordar que son 4. Si ya acordamos que, digamos, el paciente tiene un tipo 4, grado 4, entonces podemos hacer uso o ayudarnos con la mascarilla laringea, que esta pues nos va a permitir una mayor facilidad de la intubación y posteriormente pues la ventilación del paciente. Esta intubación orotraqueal pues nos ayuda a prevenir la distensión gástrica y la aspiración pulmonar. Esta pues permite la sincronización entre la ventilación y el masaje cardíaco cuando se requieren las dos. Como podemos observar en la imagen, hablando pues referente a lo que mencioné antes de la máscara laringea, esta tiene porcentajes o números dependiendo pues del tamaño, también para poder mirar cuál utilizar, pues nos guiamos también por la escala de Mallampati, por la conflexión o contextura del paciente y demás. Ya como última opción se realiza una criotomía de emergencia, pues ya cuando no se puede intubar debido a que hay quemaduras en la parte interna de la laringe. Bueno, entonces aquí os muestro el algoritmo de secuencia de intubación rápido. Pues inicialmente tenemos que examinar al paciente, tener el equipo preparado, el personal, los medicamentos necesarios, hacer un monitoreo de la prooxigenación, el electrocardiograma. Entonces, como premedicación tenemos que tener a la mano atropina, administrar fentanilo para la analgesia y administrar lidocaína para trauma craneal o el aumento de la pica. Seguida de eso, pues damos paso a la sedación, seleccionando según las condiciones del paciente. Entonces, si el paciente está normotenso, mira, si le administramos midazolam, etomidato, tiopental. O si está hipotenso y hipovolémico, entonces, si es moderado, administramos etomidato, ketamina y midazolam. Si está severo, entonces etomidato y ketamina. Ya cuando el paciente tiene un trauma craneoencefálico o un estatus epiléptico, entonces miramos si le administramos tiopental, propofol, etomidato o
Miramos si cuando hay hipotensión, aparte de ese trauma, entonces miramos si le administramos etomidato y tiopental. Y ya cuando tiene un estatus asmático, entonces le administramos ketamina y midazolam. El otro fundamento que les mencioné al inicio, entonces, es la circulación. Aquí en la circulación, como primer paso, entonces debemos valorar la presencia del pulso, palpándolo en diferentes niveles. Segundo, pues si el paciente tiene un pulso adecuado, continuaremos con la ventilación previa, que ahí es cuando utilizamos la mascarilla o la intubación. Tercer paso, pues entonces aquí si el paciente tras la valoración no tiene pulso, entonces pasamos al algoritmo de la AJA del RCP. Aquí vamos a canalizar las venas periféricas, vamos a tomar lo que son muestras sanguíneas, cuadro hemático, enzimas cardíacas, enzimas hepáticas, vamos a tomar pruebas de coagulación, BUN, creatinina, todo respecto de bioquímica sanguínea. Como cuarto paso, pues tras hacer como el algoritmo de RCP que más adelante les voy a mencionar y determinar como el ritmo, aparte vamos a realizar una cronografía en la PCR para poder determinar a mayor especificidad el diagnóstico del paciente. Ya como quinto paso también vamos a dar como un seguimiento y también vamos a tener en cuenta el algoritmo de RCP y vamos a determinar qué ritmo va a tener el paciente. Entonces ahí vamos a mirar específicamente los ritmos de electrocardiograma, mirar si va a ser con manejo eléctrico o con manejo farmacológico. Bueno, ya posteriormente, entonces aquí como pueden observar, este es el algoritmo de RCP del libro AMIR de cardiología y cirugía cardiovascular. Entonces aquí hacemos una valoración inicial, no responde el paciente, no respira. Entonces lo que vamos a hacer es llamar al equipo de resucitación. Entonces hacemos RCP 22, miramos el monitor del desfibrilador, vamos a minimizar como todas las interrupciones, vamos a evaluar el ritmo, mirar si es desfibrilable o no. En el caso de que sea desfibrilable, entonces miramos, hacemos una descarga, vamos a reanudar nuevamente lo que es el RCP inicial durante 2 minutos para minimizar las interrupciones. En el caso de que no sea desfibrilable, entonces vamos a reanudar el RCP durante 2 minutos también. Ya posterior de haber hecho estas maniobras, vamos a de nuevo a evaluar el ritmo. Aquí vamos a mirar si ya hay recuperación de la circulación espontánea. Si no, entonces pues el tratamiento inmediato va a ser ya como tal usar el abordaje de ABCD, la oxigenación, la ventilación que estén controladas, el electrocardiograma de 2 derivaciones, tratar las causas persistentes y el control de la temperatura pues para prevenir la hipotermia. Ya específicamente de acuerdo al RCP de la AJA, aquí como podemos observar en el algoritmo, pues inicialmente tenemos que administrar oxígeno, conectar el monitor, mirar el ritmo, muy parecido al que les mencioné ahorita, al algoritmo. Entonces si es desfibrillable, entonces vamos a hacer una descarga, después RCP por 2 minutos, si el ritmo es desfibrillable, otra descarga y posterior, entonces aquí ya vamos a hacer el manejo farmacológico. Entonces vamos a administrar adrenalina cada 3 a 5 minutos y vamos a considerar un dispositivo ya de manejo más avanzado para la vía aérea y la cronografía, que fue lo que yo antes les mencioné. O sea, aquí vamos a tomar como referencia los medicamentos que se van a utilizar y las dosis. Bueno, ya posterior de eso, si sigue el ritmo, pues entonces vamos a pasar a otra descarga. Después de esta descarga, entonces otra vez 2 minutos de RCP y administración de medicamentos, como son la antiarrítmicos, entonces la amiodarona y la de lidocaína, y tratar las causas reversibles que son relacionadas a las 5H y las 5T.
Ya volvemos al inicio cuando miramos el ritmo y si este no es desfibrilable, entonces pasamos a los 2 minutos de RCP, administramos adrenalina, consideramos las posibilidades de utilizar pues el manejo más avanzado como les mencioné anteriormente, que mira la vía aérea, sobre la intubación, sobre la canalización, tomar la canografía y hacer pues los exámenes adecuados. El ritmo es desfibrilable, entonces aquí si lo es, pasamos al punto 5, como lo pueden observar, que es donde le hacemos una descarga, y el 7, que es donde vamos a mirar prácticamente si administramos medicamentos. Si no es desfibrilable, entonces vamos a tratar más que todo de mirar los signos de retorno a la circulación espontánea y vamos a mirar los cuidados postcardíacos y considerar apropiado continuar como la reanimación, o sea, estar vigilando cada 15 minutos máximo el electrocardiograma, la tensión, la saturación, la frecuencia cardíaca, la respiratoria. Para mencionar en grandes rasgos sobre las causas reversibles que hablamos en los dos RCP, específicamente en el avanzado que está a la izquierda y en el RCP de la en general, entonces las 5 causas reversibles de H, entonces encontramos la hipovolemia, la hipoxia, la hipohidrogeniones, perdón, la hiperpotasemia y la hipotermia. Ya en cuanto a los 5T, entonces encontramos la tensión neumotórax, temblamiento cardíaco, toxinas, trombosis pulmonar y trombosis coronaria. Ya en cuanto al RCP avanzado para adultos y para niños, las diferencias como podemos observar en este cuadro, entonces para adultos la causa más frecuente es cardíaca, en niños es respiratoria, para poder determinar si hacemos RCP. Para determinar el inicio, entonces para adultos miramos independientemente pues del número de reanimadores, lo que debemos hacer es proteger la zona, comprobar la consistencia, llamar al 112 o bueno, aquí en este caso el 123, mirar las maniobras de ABC cuando toca hacer RCP extra hospitalaria. En caso de los niños, si solo hay un reanimador, proteger la zona, comprar la conciencia del niño, maniobras de ABC, tras un minuto de RCP, ahí sí llamar al 123. Y si hay 2 reanimadores, actuar como el adulto. Ya en cuanto al RCP, en cuanto al ritmo, entonces en adultos se hace 32, en niños 15-2. Para el pulso, entonces para adultos tenemos que tener en cuenta que hay que mirar o palpar la arteria carotidia, y en los niños la braquial y la carotidia. En insuflaciones, cuando le vamos a proporcionar aire o bueno, ventilación, en adultos boca a boca, en los niños boca a boca, nariz o boca a boca. Ya en cuanto a las compresiones, pues entonces tenemos que tener en cuenta que para adultos se va a hacer con el talón de las manos entrecruzadas una sobre otra, y en los niños en lactantes debe abarcar el tórax y colocar los pulgares en el tercio inferior del esternón, y para niños con una sola mano con el talón. Ya en cuanto, digamos, es extrahospitalaria y llega al día, entonces en adultos las palas y las dosis de los adultos tenemos que tener en cuenta dependiendo del desfibrilador cuando es monofásico y bifásico. Como bibliografía tuvimos en cuenta el manual de AMIR, manual de cardiología y cirugía cardiovascular, y también tuvimos en cuenta los algoritmos de la AJ. Gracias.